Muy buenos días para todos los que se encuentran en este momento en el seminario sobre experiencias significativas de educación inclusiva en Latinoamérica y en Colombia. Hoy tenemos a una experta en el tema, que es la profesora Marisol Moreno Angarita, quien nos acompaña en este momento y generosamente ha aceptado la invitación. Bienvenida, profesor Marisol Moreno. Muchísimas gracias, Juan Camilo, a todos los colegas que van a estar en esta conversación. Es un gusto para mí aceptar esta invitación y pues espero poder compartir con ustedes algunas experiencias, algunas reflexiones. Entonces, tú dirás. Muchas gracias, profesora. La profesora digamos, ha tenido bastante experiencia en temas relacionados con la inclusión y la equidad. Ha sido autora de diferentes libros, investigaciones, es profesora de la Universidad Nacional de Colombia. Precisamente, profesora Marisol, desde la maestría en Educación para la Inclusión de la Universidad Surcolombiana, nos ha interesado la posibilidad de tenerla porque sabemos, digamos, de toda la experiencia que usted tiene a nivel internacional y nacional frente al tema, y es cómo, y me gustaría empezar por esta pregunta, a partir, digamos, de toda la evolución que se ha venido dando tanto en Colombia como en Latinoamérica, ¿cómo concibe usted en este momento el término inclusión y equidad o educación inclusiva, o si es lo mismo hablar de estos dos términos, en Latinoamérica en este momento? ¿Qué se entiende entonces por educación inclusiva e inclusión y equidad en la educación? Me gusta mucho tu pregunta porque en realidad el término educación inclusiva es un término más reciente, pero lo que hay de fondo en la reflexión, los debates y el sentido de la educación inclusiva realmente es más la inclusión y el término, como tú bien lo has planteado, de inclusión y equidad. Para empezar con esta pregunta, me parece que es importante entender que las respuestas son múltiples y diversas, ¿no? Es decir, no existiría una única manera de entender la educación inclusiva, como tampoco una única manera de reflexionar acerca de la equidad. En ese sentido, yo quisiera pensar para responderte como en tres dimensiones: la dimensión de las políticas, la dimensión de las prácticas y la dimensión de las culturas. Y tal vez, a mi juicio, ya después de esta experiencia, de estas décadas investigando, yo siento que lo que más pesa es la dimensión cultural. Si miramos en América Latina, realmente hay una línea evolutiva de grandes diferencias en la manera como los países tienen esos grandes relatos fundacionales y cómo entienden la diversidad, la otredad, el otro, las diferencias. Entonces, desde ahí empieza todo, Juan Camilo. Yo creo que la mirada de inclusión y equidad en América Latina no puede hacerse por fuera de reconocer las historias, de cómo se han ido adoptando desde una perspectiva, desde un análisis, digamos, neocolonizador, estas distintas formas de responder a la diferencia que hay en nuestros países. Por ejemplo, en Perú hay un gran arraigo con las raíces. Si tú sabes, uno va a Perú, uno visita esas experiencias y lo primero que le queda a uno claro es ese arraigo y esa identidad que vincula a la historia, ¿no? A sus orígenes. Igual en Bolivia, pero tenemos otros países donde de pronto hay otras maneras de entender ese reconocimiento de la diversidad, muy distintas entonces las experiencias de Chile, de Argentina, y por qué decir de Colombia. Entonces, las políticas han estado muy determinadas históricamente por también la discusión y la reflexión que en cada país y en cada región se da sobre la diferencia. De alguna manera han sido muy importantes en este movimiento de educación inclusiva en América Latina y en las políticas, las conferencias mundiales, por ejemplo, John Tien en el 90, que pone en evidencia qué vamos a hacer con las poblaciones que están siendo excluidas, ¿cierto? Entonces, en una mirada muy desde la equidad, se empiezan a preguntar por, bueno, estos grupos que no están accediendo, ¿qué está pasando con ellos? Y ya en el 2000 se ratifica en la conferencia de Dakar todo el tema de la educación para todos.
No podemos olvidar, de todos modos, siguiendo en la respuesta a esta pregunta que tiene múltiples dimensiones, que la región es una región muy inequitativa. Es una región que está atravesada, se dice que es de las regiones más desiguales del mundo, que está atravesada por unas inequidades, por un desarrollismo que ha dejado de lado condiciones de solidaridad, un asistencialismo mal entendido. Entonces, de alguna manera, no es posible hablar de educación inclusiva sin entender las políticas sociales y todo el impacto y el peso que tiene la cultura sobre la manera de entender. Tomemos ejemplos concretos. Un ejemplo concreto podría ser la primera infancia. Y en algunos países le han apostado más fuerte a la primera infancia, por ejemplo Chile, por ejemplo Perú, la misma Colombia, ¿cierto? Y cuando se empiezan a posicionar las políticas de primera infancia, la historia es distinta porque entonces van arrastrando esos procesos de inclusión a lo largo de los sistemas educativos. Pero es que una política de primera infancia y una mirada inclusiva tiene que ver con las prácticas de crianza, con las prácticas culturales. Recordemos que estamos en una región con una diversidad inmensa de grupos minoritarios, indígenas, que han luchado con fuerza por preservar su lengua, por preservar su cultura, sus prácticas ancestrales, y eso entra muy en juego al momento de poder elaborar, digamos, una política de educación inclusiva. Las tasas de analfabetismo, por decirlo de alguna manera, también tiene mucho que ver con el reconocimiento de la diversidad de las lenguas, de cuál es la lengua dominante, la enseñanza de la escritura, que excluye a muchos. Y sabemos sobre todo en este proceso, en la educación inclusiva, se ha puesto en evidencia y en temas de inclusión y equidad que aunque América Latina ha avanzado en la universalidad de la primaria, todos lo sabemos, cuando se llega a secundaria la historia es totalmente distinta. De hecho, hay un 25% de estudiantes que estando ya en edad de estar en secundaria, tienen que seguir repitiendo cursos. Entonces, la educación inclusiva está atravesada por todas esas perspectivas, ¿no? Casos muy, muy extremos como por ejemplo Cuba. Tenemos el caso de Cuba, México, que tienen una universalización de la primera infancia y tienen pues historias distintas que han afectado un poco más los sistemas, pero también unas desigualdades muy grandes, como por ejemplo Paraguay, Guatemala, que apenas tienen como un 30% de la población que accede a la educación inicial. Entonces, es una mirada de conjunto que si tú tienes, por ejemplo, la perspectiva de género, si bien es cierto en América Latina se dice que hay una paridad, más o menos una matrícula igualitaria. Cuando tú ves ya en la educación vocacional o técnica, los hombres desertan del sistema educativo para dedicarse pues a ocupaciones que le generen ingresos. Muchas de las niñas tienen el tema del embarazo adolescente. Entonces, no es posible hablar de educación inclusiva sin mirar las políticas relacionadas con las inequidades, ¿no? Y por eso entonces está en este momento siendo la educación inclusiva, más allá de solo atender a la población con discapacidad, más una mirada de qué pasa con los que están por fuera de los sistemas. Y obviamente eso tiene muchas otras preguntas. Nadie dijo que los sistemas eran el ideal, ¿no? También nos podemos cuestionar si la escuela que queremos es la que tenemos hoy en América Latina, si realmente satisface las necesidades, y ahí sí que podríamos hablar mucho más. Entonces, como con esos elementos te respondo a la pregunta de que la dimensión política está íntimamente ligada a la cultura y por supuesto las prácticas son también el resultado de las dos anteriores. Muchas gracias, profesora Marisol. Gracias por ese recorrido que nos hace con esos detalles también de algunos países, algunas cosas a resaltar. Y precisamente me llama la atención porque, pues sabemos, digamos, usted hace parte de un grupo latinoamericano de consejeros por la educación inclusiva desde UNICEF. Y me llama la atención porque seguramente la forma en que se implementan las políticas que cada país acoge son distintas, es decir, la forma tiene que ver con ese contexto que usted mencionaba. ¿Cuáles son desde ese referente
¿cuáles son esos puntos de encuentro que usted percibe y esos puntos en que difieren los países al momento de implementar ese discurso de la educación inclusiva? Bueno, yo creo que el primer elemento común que hay en la región efectivamente es el que la educación inclusiva ha estado atravesada desde sus inicios por la educación digamos, la respuesta educativa a la población con discapacidad, a los estudiantes con discapacidad. Ese es un elemento común. Si bien es cierto, se ha ido expandiendo en algunos países más que en otros, digamos que es un elemento común. El otro elemento común es precisamente esa discusión, esa reflexión acerca de lo especial y la educación especial, ya sea como su sistema, ya sea como un componente aparte, sería un segundo elemento. Uno tercero pensaría yo, Juan Camilo, que tiene que ver con la influencia en nuestra región y en nuestros países. Recordemos que en los países, en nuestra región tenemos países de habla hispana, pero también algunos de habla inglesa y otros francesa, ¿no? Porque estamos hablando América Latina, es también el Caribe, ¿no? No olvidemos eso. Entonces, en toda nuestra región hay una gran influencia de los organismos multilaterales. En el movimiento, digamos, mundial, ustedes saben que los organismos multilaterales no solo hacen recomendaciones, sino también, por ejemplo, de la mano del Banco Mundial, han promovido ciertas reformas, cambios, ajustes. Pensemos apenas en un caso muy concreto, en el 94 con la Declaración de Salamanca, donde por primera vez se genera ese esfuerzo tan visible en el marco de las Naciones Unidas para que los niños y las niñas dejen de ir a las escuelas de educación especial y vayan digamos, a la escuela regular y resulta eso en la integración, que más adelante es revisada, reevaluada con todas estas problemáticas que se advirtieron allí del modelo deficitario, de la exclusión, del estigma, y se avanzó un poco más hacia lo que se conoce hoy como la educación inclusiva. Sin embargo, el otro aspecto que quiero decirte que se comparte en la región es que todavía coexiste en la región, tanto la educación especial, el modelo de educación especial, como el modelo de integración, como lo que podríamos llamar el modelo de inclusión, con todas esas diversidades y matices, porque cuando hablo de educación inclusiva en la región estoy reconociendo, como te dije, que en cada país la historia es muy, pero muy distinta. Y hablando precisamente de eso que es tan distinto y de que usted es una investigadora, es reconocida, digamos, ampliamente por eso, eh, aparte de lo que nos ha mencionado de esa diversidad que hay en cada país, ¿nota usted alguna cosa adicional para agregar al por qué esa diferencia al momento de implementar, digamos, esa misma visión de lo que es una inclusión o una educación inclusiva? Se puede, de pronto, por ejemplo, me llama la atención el libro que usted tiene sobre políticas, infancia y discapacidad, donde digamos hace un análisis llevado al contexto colombiano de algunas cosas que acoge y que no acoge la política en Colombia. Podría tener, digamos, algunos puntos a tener en cuenta cuando hablamos de Latinoamérica desde lo académico, de por qué se dan esos puntos tan distintos de tensión y de acuerdo. Bueno, primero que todo, y gracias por la pregunta, porque en realidad, y particularmente en ese estudio que mencionas, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que saqué de esa experiencia, que no termina uno como investigador, siempre vuelve uno a reflexionar sobre todo eso, es el tema de que la educación inclusiva es antes que nada una visión social de cómo una sociedad en particular considera que deben estar todos sus miembros juntos o considera que no deben estar juntos. Entonces, la pregunta tan pertinente y muy en la línea de todo lo que nos enseña nuestro querido maestro Carlos Escliar, el tema de pasar de la presencia a la existencia, es un tema con el que América Latina siempre ha tratado de avanzar y no ha podido realmente. Y una de las grandes razones yo creo que tiene que ver primero con la falsa creencia de que la educación inclusiva es responsabilidad solo del sistema educativo. Esa es una premisa bastante desafortunada en la mayoría de los países, incluso en el mundo,
cuando se cree que la educación inclusiva es solo responsabilidad del sector educativo, pasan cosas como que un niño tiene que atravesar 3 horas una ciudad para ir a un servicio educativo, donde llega completamente cansado, agotado, donde lo que recibe es un pimponeo entre uno u otros servicios, y eso cuando puede tener el acceso, porque en muchos casos ni siquiera logra el acceso. Y muchas otras historias que podríamos estar contando, pero ese elemento es crítico. Es como, y voy a usar la analogía, es como con la lectura y la escritura. Creer que la lectura y la escritura son importantes porque en la escuela son importantes es una falsa premisa. La lectura y la escritura son importantes en la escuela porque son vitales en la vida de una persona para entrar en contacto con otros. Así también la educación inclusiva. Entonces, cuando se asume como solo responsabilidad del sistema educativo, pues pasan esas experiencias desafortunadas, excluyentes, de baja calidad, que solo se centran de pronto en el acceso, en la cobertura, pero que no se preocupan o no logran cumplir con la permanencia, con lo que es el egreso, con sobre todo una trayectoria digna, ¿no? Ese primer elemento. El segundo que me parece que ha sido, digamos, causante de muchas de estas situaciones tiene que ver con la confusión que los propios organismos multilaterales han generado frente al tema. Y para eso me permitiré, digamos, mostrarlo, ilustrarlo en el caso colombiano, que es bastante desafortunado, y es cómo hemos ido pasando de una manera tan rápida y vertiginosa. En todos los países de América Latina no ha sido así, en unos ha sido un poco más pausado, y por eso también los resultados de Colombia son preocupantes, es porque en el 94 se impuso, en la ley 115 se impuso de la noche a la mañana, sin preparación, sin haber consultado ni siquiera con el sistema educativo. La ministra María Cecilia Vélez tuvo conocimiento de lo que pasó en la conferencia de Salamanca, e inmediatamente en ese mismo año, en el 94, Colombia firma la ley 115, donde ya queda consignado que todos los niños van a las escuelas regulares, pero ¿y qué pasa con las familias, con los maestros, con los currículos, con los propios niños? Llevamos ya 26 años y todavía estamos discutiendo eso, porque como fue impuesto, la historia empezó bastante regular. Después llegamos a la integración, todo el modelo del capacitismo, de la estigmatización, del que debe acomodarse es el niño, pero el maestro no, ni el sistema, ni el currículo. Después llegamos a una atención a la diversidad, el enfoque, digamos, diferencial, que también se ha sobrepuesto con lo que es la educación inclusiva. Sin embargo, los dos obedecen a políticas distintas, y finalmente estamos digamos, en un momento donde se habla más de una inclusión con equidad, pero digamos que todos estos términos sombrilla se mueven dentro de todo un enfoque de derechos. Eso ha generado, esos pasos tan rápidos en materia de política han generado mucha confusión, y la evidencia misma la encontramos en los documentos. Yo invito acá a nuestros colegas que están escuchándonos y con los cuales estamos conversando a que hagan un ejercicio muy sencillo, revisen Ley 115, Decreto 2565, Decreto 2082, el Decreto 366 y ahora el 1421, y miren cuáles han sido las denominaciones que se le han dado a los estudiantes con discapacidad. Entonces empezamos con limitaciones, después necesidades educativas especiales, después estudiantes que experimentan barreras para aprender, después estudiantes con discapacidad. Entonces todas esas denominaciones, maneras de entender han sido muy impuestas, y pasaron cosas muy graves, como recuerdan ustedes épocas, y que ojalá pues ya eso esté erradicado, por lo menos en el caso de Colombia, pero en toda la región pasa lo mismo, cuando se hacen estos programas y estas iniciativas paralelas impuestas, donde un maestro dice, es que yo tengo en mi aula 3 niños que tienen necesidades educativas especiales, 2 niños de inclusión, 4 niños que están en el enfoque diferencial, y todo eso ha sido realmente desafortunado, porque en el fondo, ha sido la incapacidad de la sociedad y del sistema por entender cómo vamos a hacer para aprender juntos en las escuelas, en las instituciones educativas. Recomiendo también ver ese video del maestro Carlos Escliar, donde nos presenta en profundidad ese debate que es eminentemente filosófico, social y político, donde apenas el sistema educativo
es la expresión de eso, pero no es el responsable de eso. Pues vamos muy en la línea con lo que usted está mencionando. De hecho, pues tenemos la oportunidad en ese seminario de contar con el maestro Scliar. De hecho, ¡Ah, qué nos maravilla! va a acompañar el día de mañana precisamente también hablando acerca de eso que usted considera prioritario y es meterle un tema de filosofía, porque es una filosofía más que un decreto, más que una herramienta, más que un papel, es hablar de una filosofía donde la educación sea para todos no solamente en términos de presencia, sino de existencia. Eso me parece muy interesante y lo vamos a mencionar con él. Eh, Siguiendo un poco toda esa línea y resaltando nuevamente su papel de investigadora, profesora Marisol, si yo le dijera a usted, nómbreme tres retos y tres avances. Bueno, el número digamos es arbitrario, no es por algo específico, pero ¿cuáles serían como esas tres cosas o dos cosas usted considera que hemos avanzado como región y tres cosas que todavía nos falta en términos de poder también, es un llamado a las personas que nos están viendo a curiosear, a investigar sobre eso que está pasando. ¿Cuáles serían esos retos y avances, profesora? A ver, yo pienso que como reto, perdón, como avance, un gran avance, y hay que Mm, reconocerlo, es poner la mirada en los derechos humanos, ok, ya sea por la Convención de Derechos de los Niños, por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, por la Convención de las Mujeres y todos estos, digamos, pronunciamientos que han salido frente a la discriminación, a la estigmatización, a la exclusión. Yo creo que es un avance, Juan Camilo. Mira, yo a veces cuando en algunos de los estudios encontraba que digamos, la sociedad colombiana no hubiera jamás firmado una ley como la de capacidad jurídica, el régimen de capacidad jurídica legal con apoyo, si no hubiera estado la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. A veces con sorpresa uno encuentra que está mucho más formado y empoderado un padre de familia en el marco, digamos, de los derechos de su hijo con discapacidad que de otro padre de familia cuyo hijo no tiene una condición particular. Entonces, el enfoque de derechos sí nos ha dado voz, sí nos ha permitido amplificar. Ese sería un avance. El otro avance yo creo que hemos dejado atrás cada vez más, por supuesto, en unos países más, en otros menos. O sea, América Latina es el espacio de las desigualdades, las inequidades y las diferencias. Y en ese sentido tenemos que ser muy respetuosos en términos de la diversidad, porque hay grupos humanos donde todavía no conciben el reconocimiento de la dignidad que conlleva la condición de discapacidad, sino que piensan todavía negativamente, muy en el modelo deficitario. Pero digamos que en términos de voces de la región y de movimientos grandes, tenemos redes que demuestran cómo los países, sobre todo de la sociedad civil, ese segundo aspecto que tiene que ver con cambiar de paradigma, por pelear porque el paradigma no sea más el paradigma del capacitismo basado en el funcionamiento del cuerpo y que a ese cuerpo le atribuimos entonces ciertas capacidades y a esas capacidades unas habilidades. Por supuesto hay un sinnúmero de nombres, de términos para llamar a ese esfuerzo, ¿no? A esa lucha por dejar atrás esos modelos médicos estigmatizantes, limitantes. Entonces encontramos en América Latina términos como, por ejemplo, diversamente hábiles, capacidades diferentes, capacidades diversas, que independientemente de lo que eso tiene como implicación frente a las políticas, lo que hay detrás es el deseo genuino de reconocer la dignidad humana de las personas con discapacidad. Entonces, cada vez más encontramos eso. Un tercer aspecto, un avance, es que en materia de política cada vez más nuestros países en la región tienen unos organismos o unas entidades o unos espacios dentro de la agenda pública del país que son veedores de los derechos de las personas y muy de la mano, digamos, de los protocolos facultativos, de los informes que se deben presentar ante Naciones Unidas. Eso de alguna manera ayuda a que se visibilicen esas brechas, esas inequidades, esas diferencias. O sea que Naciones Unidas finalmente sí ayuda a impulsar unos derechos, unas condiciones que de otra manera de pronto no. Otro avance que me parece significativo es el tema de cómo cada vez más todo sobre nosotros y con nosotros
es realidad en América Latina. Ya encontramos varios países donde las políticas las lideran las propias personas con discapacidad y eso es un avance importantísimo. En los índices de desarrollo humano se habla de que cuando se quiere saber qué tan avanzado, qué tan inclusivo es un país, una sociedad, una región, se debe preguntar por cómo trata a las personas con discapacidad y allí encontraremos entonces algunas referencias. Entonces la región está avanzando en ese sentido, en poder dar lugares visibles, con poder, con toma de decisiones. ¿Qué aspectos todavía son muy críticos? Tenemos unas tensiones muy fuertes en materia de ese diálogo entre lo que se reconoce como la educación especial y la educación regular. Creo que es el punto más tensionante que tenemos en la región, en tanto, por ejemplo, no se resuelve ahí, no se aclara muy bien el rol de las escuelas para sordos. Ustedes saben que la convención es muy clara en decir que todos los niños y las niñas pues, deben ir a las escuelas regulares, excepto los niños y las niñas sordas que tienen el derecho a la comunicación, a su propia lengua materna, a compartir con una comunidad, a aprender una cultura, a ser reconocidos, a participar. O sea, lo que hay en juego es muy importante y para ello se conciben las escuelas para sordos y toda la trayectoria educativa de la mano de su comunidad. Eso es un punto que genera mucha tensión. El otro aspecto es la formación docente. En toda la región, y esto es una situación mundial, aún no es muy claro digamos, el tema de cómo en el diálogo que construyen los maestros, en el diálogo pedagógico, se asumen esos saberes que desde la educación especial, aquí quiero hacer claridad, una cosa es el saber de la educación especial y otra cosa la institución de educación especial. Entonces esos saberes, ese diálogo de saberes, pero también con otras profesiones, ¿cierto? Como la comunicación humana, la ocupación humana, el desarrollo humano, etcétera, que también aportan a esas condiciones de vida digna en la escuela. Entonces, esos serían uno de los retos más importantes. Y cierro diciendo esta pregunta, que desafortunadamente como nuestros sistemas políticos son tan, perdón, sistemas democráticos son tan frágiles, cada historia cambia y termina y se matiza dependiendo del gobierno de turno. Entonces en la región desafortunadamente la educación inclusiva ha sido cenicienta en términos de que dependiendo del gobierno de turno, así estén las leyes, hemos avanzado en la región, en unos países más que en otros en las leyes, pero dependiendo de los gobiernos de turno, se materializan o no se materializan. Hay experiencias valiosísimas, por ejemplo, las escuelas Mandela en Uruguay, que son una experiencia maravillosa. Pues uno no sabe, viene otro gobierno y de pronto dice, no, eso no me parece, entonces se separan los recursos, se cierran esas oportunidades de seguir creciendo. Entonces, estos serían algunos de los muchísimos que podríamos mencionar, pero como el tiempo es corto, dejaría ahí esa pregunta. Muchas gracias, profesora. Súper clara ese panorama en términos de retos y avances. Y quisiéramos ir cerrando esta conversación con una pregunta y es que estamos hablándole a investigadores en formación, maestros, y creo yo que los maestros tienen mucho que aportar a ese panorama colombiano en términos de investigación. Si usted pudiera en este momento hacer como esas recomendaciones frente a lo que podemos aportarle al país desde la investigación, profesora Marisol, ¿qué temas usted diría? Mire, estos temas están, mejor dicho, necesitan reforzarse, digamos, en temas de investigación, necesitamos, estamos en deuda de investigar sobre eso. En términos de educación inclusiva, ¿cuáles considera usted que podrían ser, planteándolo para Colombia? Bueno, lo primero que yo te diría es más una reflexión de tipo epistemológico, porque más allá del qué, tendría mucho que ver con la manera como se construye ese conocimiento y me centraría más en eso, en la relación entre los investigadores y ese tema, esa pregunta que los conmueve, que los preocupa, que los trasnocha. Entonces, mis recomendaciones estarían para ustedes, colegas, futuros investigadores o quienes ya lo están haciendo. Primero, y tendría varias recomendaciones. La primera es que tenemos que insistir
en investigaciones que sean emancipatorias, un paradigma de transformación de la realidad. No nos podemos dar el lujo de investigaciones que vayan a ser engavetadas o que no aporten. Todas las investigaciones deben plantearse en la lógica, un poco también como Melansko nos dice, de la acción colectiva, o sea, qué es lo que esta comunidad piensa, reflexiona, cómo quiere actuar y cuál es la decisión que como colectivo quisiera para apostarle a la educación inclusiva. Segundo, que reconozca las capacidades instaladas y supere esos discursos satanizadores de que esto es lo bueno y esto es lo malo, pues que hace mucho daño en la investigación, porque precisamente la investigación es desprevenida, se deja sorprender, quiere construir, entonces salirse de ese radicalismo entre inclusión, exclusión, o esto o lo otro, porque si no quedamos atrapados en los estigmas, en estos discursos radicalizados y medicalizados. También creo, un tercer elemento pensaría que sería un diálogo con el modelo social, un diálogo muy genuino. Yo siempre estuve muy inquieta con el tema de cómo los países adoptan y dialogan con el modelo social, porque ustedes saben que el nombre del modelo social en América Latina y también en Colombia se ha subestimado, se ha despreciado todo lo que tiene que ver con la oferta de salud y se ha dicho como, bueno, como el modelo es social, entonces no queremos nada. Y resulta que cuando estamos en la educación, en el sistema educativo, los maestros se preguntan y dicen, pero ¿por qué salud no cumplió con sus promesas de ayudar, apoyar con la condición, digamos, de favorecer una vida digna en la vida cotidiana desde las funcionalidades? Entonces, me parece que esas falsas radicalizaciones en que entonces todo lo de salud es malo. No, lo de salud debe estar en salud, en el sector salud, y los diagnósticos deben estar ahí, no deben estar en la escuela. Pero el hecho de que no estén en la escuela no significa que deban ser atacados porque entonces no existen y eso es lo que nos ha pasado. Salud a tus zapatos y el sistema educativo se apoya, al igual que en salud, en trabajo social, en bienestar. Una investigación completamente de la mano de las personas con discapacidad. Todas las investigaciones deben basarse en todo sobre nosotros, con nosotros, o nada sobre nosotros, sin nosotros, como lo quieran ver ustedes. Un diálogo de saberes es necesario, el saber pedagógico es fuerte, porque se apoya y se enriquece de muchos otros saberes. Por supuesto que es propia su reflexión, es autónoma sus preocupaciones, pero no quiere decir, y un poco con Carlos Escliar seguramente les comentará él más a fondo de eso, de que no es desde el desprecio de todo lo otro, sino desde una profunda comprensión de lo que es humano, y lo humano es diverso y tiene muchas miradas y muchas aristas y muchos componentes. Otro elemento es muy desde las epistemologías del sur. Tenemos la posibilidad en América Latina de tener un desarrollo de otras formas de conocer, de otros tipos de instrumentos, pero no por eso debemos desdeñar también conocer los diálogos que se dan en otras latitudes, el diálogo anglosajón, el diálogo asiático, nos muestran cosas, el diálogo escandinavo, cosas interesantes que finalmente es evidencia de cómo la educación inclusiva es la visión de una sociedad, de cómo quiere que el sistema educativo permita o no un desarrollo humano inclusivo. Otro aspecto que quisiera resaltar y ya para terminar es el tema, digamos, del fortalecimiento de la capacidad de las comunidades y de las organizaciones sociales. Hoy por hoy, afortunadamente, en todas las regiones de Colombia tenemos las redes de padres, de personas con discapacidad, movimientos sociales. Tenemos que trabajar de la mano con ellos. Yo hablo de, hay que hacer educación basada en la evidencia, pero también educación basada en la experiencia y el símil de investigación basada en la evidencia y investigación basada en la experiencia de las propias personas. El empoderamiento de los maestros, sin lugar a dudas, es fundamental. Un maestro que reflexiona, que se piensa a sí mismo, que se transforma, que se cuestiona, que se critica. Eso es lo que la investigación le aporta a uno. Se dice mucho, y estoy completamente convencida, y este sería el último elemento, es que
la investigación en educación inclusiva lo hace a uno una mejor persona, lo hace a uno más tolerante, más comprensivo de la diversidad, le ayuda a uno a generar tanto una resiliencia como una capacidad de ponerse en los zapatos del otro. De alguna manera, todo esto que he dicho se podría recoger en esa figura del concepto de globalización, investigación local, que dialoga entre lo global y lo local, pero que en el centro pone a las personas y sobre todo pues a las personas con discapacidad, a sus familias y a los propios maestros, porque no nos olvidemos que somos también parte de ese sistema y de esa educación inclusiva. Las políticas dicen cosas maravillosas y Colombia es un perfecto ejemplo, pero si la sociedad, si los seres humanos, si los colombianos, si ustedes que me están escuchando en este momento, no están de acuerdo con eso, pues no vamos a seguir avanzando en esa línea. Y seguramente seguirá pasando lo que ha pasado y es un poco una desaceleración de todos estos procesos inclusivos. Así es, profesora Marisol. Bueno, no, realmente estoy muy agradecido y seguramente todos los que están en este momento observándole, pues lo estamos. Y yo quisiera resaltar lo siguiente, la profesora Marisol Moreno no solamente es un referente nacional e internacional en el tema de educación inclusiva, sino que fue una de las primeras personas que trajo o puso sobre la mesa plantearnos un diseño universal para el aprendizaje aquí como propuesta no solamente para las personas con discapacidad, sino para la diversidad. Y recuerdo, digamos, desde que se puso el tema sobre la mesa hasta hoy, que muchas, digamos, ya hace parte de un decreto, profesora Marisol, y pues le quería comentar, muchas de las personas que han salido de esta maestría y muchos seminarios que se han creado precisamente tienen como inspiración el diseño universal para el aprendizaje. Y lo menciono porque incluso una de las maestras de acá de esta maestría fue una de las profesoras que fue catalogada como mejor maestra 2019 por el Ministerio de Educación y su propuesta fue en diseño universal para el aprendizaje y precisamente en la clase lo veíamos reflejado, digamos, en usted. Hay una frase que me llamaba mucho la atención cuando tuve la oportunidad de trabajar de la mano con usted en diferentes territorios y era platanizar desde la investigación las cosas, o sea, contextualizarlas. Y aquí quería entonces cerrar con esto. ¿Qué consejo o qué sugerencia daría usted para que estos investigadores en formación que la están viendo platanicen, sigan confiando en ese saber que se tiene y le apuesten a una investigación desde la maestría para poder solucionar muchos problemas que tenemos en el país? ¿Cuál es ese mensaje que usted quisiera darles a ellos para finalizar, profesora Marisol? Juan Camilo, qué linda tu pregunta y le agradezco porque es que tenemos que de verdad entrar en una lógica muy distinta en materia del reconocimiento de lo propio. En Colombia tenemos, y tiene que ver con la primera pregunta que tú me hiciste, las diferencias que hay entre el reconocimiento de la colombianidad, lo colombiano, es muy grave, tenemos un problema muy serio y es que no valoramos lo propio, Juan Camilo. Es impresionante cómo solo las voces de apellidos extranjeros, solo las teorías producidas en otros países, el desprecio por lo propio a mí me preocupa y tiene mucho que ver con la educación inclusiva, con el reconocimiento de la diversidad y la diferencia. Entonces, primero que todo es el creer en uno mismo, creer en su comunidad, creer en la acción colectiva. Y los maestros en eso creo que somos expertos en poder darnos desde lo propio. Hoy oía una conferencia que me parecía maravillosa, decía Ricardo Silva en las charlas con maestros, decía, es que qué rico que con la pandemia el maestro finalmente pudo ser el que es porque los alumnos ya lo están viendo tal cual como es, con la ropa colgada atrás de la ropa que lavó y al lado de las ollas, etcétera, y toda la creatividad, es entregarse uno mismo. Yo cuando recién empezaba como profesora, un maestro, Fernando Vázquez, me dio un consejo. Alguna vez yo le pregunté, bueno, ¿y uno cómo hace para volverse mejor maestro? Me decía, bueno, esto no es una cosa tan sencilla, pero había una cosa muy linda y él me decía, el día que siendo tu maestro, entregues toda tu piel, pongas toda tu piel, toda tu presencia, toda tu existencia. Entonces, en ese sentido, la invitación para los maestros y la platanización empieza desde adentro, no es al revés como se ha creído tradicionalmente, que viene un modelo foráneo y uno lo aplica, no, esto es desde adentro, o sea, quiénes somos,
toda esta creatividad, toda esta capacidad, toda esta versatilidad, esta posibilidad de creatividad. Los colombianos somos increíblemente creativos. Cuando yo le presentaba al profesor David Rose, precisamente hablando de DUA, todo lo que hacíamos en las escuelas rurales, en Escuela Nueva, en las escuelas unitarias, de cómo no teníamos tecnología, y DUA en sus inicios pues es muy de tecnología y nosotros todo lo platanizábamos. Entonces todas esas estrategias metacognitivas las volvíamos con materiales de reciclaje, con los centros de recursos en las instituciones educativas. Entonces tiene mucho que ver con empezar a reconocer lo propio, con escuchar la creatividad de la comunidad, y de ahí tomo prestada la idea de Escuela Nueva, donde el laboratorio es la vereda. Entonces yo tengo al papá que es carpintero, yo tengo al papá que es oficinista, yo tengo al papá que es panadero, yo tengo una cantidad de saberes en la comunidad que pueden ponerse al servicio de la educación inclusiva para poder, porque finalmente la educación inclusiva es cómo estar juntos. ¿Cómo estar juntos? Entonces esa platanización atraviesa la pregunta, es profunda y social, Juan Camilo. ¿Queremos estar juntos en las escuelas, independientemente de nuestras diferencias, o realmente como colombianos nos ha costado eso, la posibilidad? Y ahí es donde aparece la educación inclusiva nuevamente como una apuesta conciliadora, como una apuesta de un nosotros, ¿no? La posibilidad de construir un nosotros, sobre todo en el sistema público, que cada vez está más apaleado y con menos recursos, pero es de lo poco que nos queda. Entonces termino diciéndote que vale la pena platanizar, apostarle a eso, pero es una salida desde adentro, es un reconocimiento del otro, de los pares, maestros. A veces con dolor uno ve cómo maestros que crecen mucho en su desarrollo pedagógico investigativo son rechazados por sus colegas porque aparece la envidia, la rencilla, como por qué él lo hizo, o sea, el hecho de que él haga más me pone a mí como, se nota que yo estoy haciendo menos, y no, debe ser al revés, el hecho de que él haga más, puedo aprender de él, y es un tema muy colombiano, no logramos aprender unos de otros, la educación inclusiva, todos esos llamados de lo que te he dicho ahorita de la colombianidad, la educación inclusiva es una visión de la educación. Y yo siempre lo he entendido como una oportunidad maravillosa para Colombia, para cualquier país, de poner sobre el tapete cómo vamos a hacer para estar juntos, para continuar juntos y para no ampliar esas brechas y esas inequidades. Bueno, profesora Marisol, realmente es un gusto de verdad poder conversar con usted y de verdad que nos deja muy claro, digamos, el mensaje de tenemos una gran responsabilidad, tenemos un saber muy importante como maestros, en este caso, pues la están observando para poder aportar a esa educación inclusiva. Más allá de la receta, digamos, tiene que ver con ese conocer en el día a día esa diversidad con la que nos encontramos y con la diversidad que está dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces, no nos queda sino darle las gracias por haber estado en este espacio, por seguir inspirando a muchos maestros en el país y por seguir trabajando por una educación para todos, profesora Marisol. Muchas gracias de verdad por haber estado con No, a nosotros en ustedes este espacio. gracias, y qué envidia que van a estar con el maestro Escliar, porque él sí que nos muestra unos caminos desde lo sentipensante. Olvidé decir eso que me parece súper importante. Quiero despedirme recordándoles que somos seres emocionales que pensamos. Y de eso se trata la cotidianidad del aula, ¿no? De cómo entrar en contacto con los otros. Gracias a ustedes, me permitieron entrar en contacto con ustedes. Les deseo muchos éxitos, mucho ánimo. Necesitamos muchos investigadores comprometidos con la inclusión, con la educación inclusiva, pero sobre todo con una visión de transformación del sistema educativo, porque es esto, un motor. Realmente la educación inclusiva es un motor para poder tener algún día en Colombia un sistema educativo con inclusión y equidad, ¿no? Como empezamos a hablar. Gracias. Bueno, profesora Marisol, gracias a usted y este es el abrebocas entonces para lo que viene. Como le decía la profesora Marisol, tenemos a Carlos Escliar, tenemos a otros invitados, pero sin lugar a dudas este es el panorama cuando hablamos de educación inclusiva en Latinoamérica y en Colombia. Muchas gracias, profesora Marisol.